from 4 of the candidates for governor, Rob Astorino, Andrew Giuliani, Tom Suozzi, and Jumaane y Jumaane Williams. Y darle la oportunidad a ellos decirnos los planes para hablar sobre pobreza y nutrición en los Estados Unidos. Kathy Hochul también fue invitada, pero ellos no van a venir. Una nota rápida, vamos a proveer la interpretación en este evento en 8 idiomas. Bengali, Mandarin, Cantonese, Haitian Creole, ruso y Urdu. Sexual sus servicios. En uno de sus idiomas, por favor, ponga clic en el icono abajo a la mano derecha de la pantalla. Puede seleccionar su idioma preferida. Además, tenemos interpretación ASL a través del evento. También tiene la opción de una transcripción en vivo del evento en cualquier momento. Gracias, Errol. Nuestro primer candidato es Tom Suozzi, el congresista que representa el 3er distrito congresional en Long Island, y él está apostolando En las para primarias de junio. Entonces, congresista, ¿por qué no en el comenzamos para primario en introducir su junio? historial? De Por acuerdo a favor, estos díganos asuntos, su historial. quiero Le quiero agradecerle dar a las usted, gracias a usted, Susan y Susan, Errol, y por Errol, como para tenernos estar aquí esta aquí. noche. Gracias para Hunger Free Gracias a America y Hunger Free todos los America y todos los diferentes patrocinadores que hacen un buen trabajo para ayudar. To the people's lives when they're suffering the most. My professional career, I'm trained as a certified public accountant and attorney. I was the mayor of my home. Como un abogado, Fui el fui con alcalde, alcalde. fui uno de los que coordinaba una de las agencias más grandes de sin ánimo Yo he de lucro. estado en el He sido Congreso congresista 5 por los años, últimos 5 5 años, pero años y medio, siempre he pensado los estos últimos 5, y asuntos estoy hablando por tanto la gran parte de la mi mayor vida, parte de mi vida desde que como fui muy niño, niño, pero y también fui un supervisor en un shelter, en yo un fui albergue cuando supervisor estaba de estudiando en la un escuela de albergue Derecho. En el Upper West Side dormía en la noche y Manhattan, y yo ayudaba al dormía ahí albergue para ayudar. Yo y traía hacía sándwiches para sándwiches para el albergue el de los albergue desamparados y la y cocina el comedor público, y comencé el de programa comidas. en la escuela de Yo Derecho comencé un proyecto en y la Escuela hice de muchos de Derechos, esos trabajos y y yo sabía supe desde ese entonces entonces hasta durante ahora el que el trabajo transcurso que de ha mi hecho carrera todo, que mi llamado era muy importante y que le ayuda a tantas personas. Tenemos que tener cambios necesitamos sistemáticos los para cambios poder sistémicos para dirigirnos a los problemas de la la pobreza alimentación y la y pobreza. el He hambre. tratado Y de estado tratando yo tratar de estos hacer esto en mi problemas. Dos carrera. cosas Dos breves cosas que que quiero quiero hablar hablar esta esta noche noche es es algo que hice como como ejecutivo en Nassau, ejecutivo de Connecticut. Nassau, condado de Tomé Nassau, 8 agencias, servicios salud sociales, mental, salud mental veteranos, jóvenes y y las drogas y personas que tienen alcohol. problemas con el alcohol Y y a las través de drogas. 5 edificios yo metí Y en en un un edificio, edificio y yo vamos a dije, vamos a crear crear una cosa, un no programa wrongdoing, donde si que usted entra transferirle de pagos de cheques buscando de cupones de bienestar, alimento comida, o cupones de asistencia alimento, para la para tratar de calefacción o investigar albergue, qué es lo que vamos estamos a ver qué haciendo y podemos hacer qué con vamos todos a los hacer. servicios que existen para poder Estos ayudarle a las servicios existen para personas ayudar a la gente y y ayudar ayudar a a arreglar el problema resolver que los problemas que enfrentan. tienen ellos. Y Em, segundo, y segundo, algo que otro yo asunto quisiera que quiero hablar hablar es es relacionado a los mercados de maquetas de alimentos. Estaba en comida. la campaña la semana pasada en Union Square Food Market y en el Farmers Market en Union Square y hablé con un señor Pablo que trabajaba para el Departamento de Agricultura y me dijo que él había comenzado ese Farmers Market en 1980 cuando estaba viviendo en la ciudad y hablaba sobre cómo puede ser esto una situación de ganancia para las personas que necesitan acceso a comida fresca, porque tenemos un grande problema de obesidad en este país y esos alimentos cuestan menos en un mercado de agricultura, en el Farmers Market, puede conseguir esos programas, esos alimentos de costo más bajo. Y de las áreas de los suburbios y las áreas rurales pueden tener acceso a esos alimentos. Entonces, puedo tomar algunas preguntas si es que tienen. Quería comenzar, señor congresista, hablando sobre algo que usted había dicho del 2016. Usted dijo que si usted va a hacer $150,000 al año en Long Island, usted está luchando en el condado de Nassau. Usted dijo, usted está luchando para ser considerado vivir en pobreza en América, incluyendo en el estado de Nueva York. Una familia de 3 tendría un ingreso anual de menos de 21,000 al año, $21,700. Entonces, si usted está ganando
como familia, $21,700 en NASA. ¿Qué quiere decir eso? En vez de 50,000. Es devastante para las familias. Por eso he entregado la mayor parte de mi vida para poder abogar para aumentarle los ingresos a las personas. Si usted trabaja duro, usted puede ganar suficiente dinero para que usted pueda vivir en los lugares donde usted vive, donde usted pueda pagar su arriendo, su seguro médico, para educar, también para educar a sus hijos y pueda jubilarse algún día. El problema es que hay tantas personas en el estado de Nueva York que no pueden hacer eso, que no pueden tener un lugar para vivir y tener seguro médico y tener un plan de jubilación o pagar actividades extracurriculares para sus hijos, porque estamos ahora luchando con la inflación que aumentó el problema y el estado de Nueva York tiene el nivel de ingresos más altos, de los impuestos más altos. Y eso no solo afecta a los dueños de hogares, sino también a los arrendatarios. Tenemos uno de los precios más altos en cuestión de los servicios públicos, la electricidad, y tenemos un problema nacional en cuanto a los costos de la alimentación y la inflación de la gasolina. Entonces, hay muchas personas sufriendo ahora regularmente y he entregado la gran parte de mi vida para ayudarle a esas personas para que salgan de la pobreza. Voy a hacer seguimiento con una pregunta relacionada, señor congresista. El salario mínimo en Westchester, Long Island y la parte más baja del estado son $15 la hora y el resto de Upstate New York en este momento están 13 a 20 la hora, a menos de que usted trabaje en un restaurante de comida rápida, son $15 la hora. Entonces es una pregunta de tres partes. Considerando el costo de vivienda, ¿qué considera usted que es un salario mínimo? ¿Usted apoyaría un aumento como mínimo en Upstate para que otros trabajadores puedan tener al menos los trabajadores de comida rápida, si usted apoya en aumentar el salario mínimo? Sí, los retos es que ahora enfrentamos un gran problema en nuestro país porque hay muchos estados todavía tienen el mínimo como 7.25 la hora. Y para ponerlo en perspectiva, si usted gana $10 la hora y usted trabaja 40 horas a la semana y 15 días, son solo 20,000 al año. No puede sobrevivir, como usted lo había resaltado, en Nueva York ganando 20,000 al año o $15 a la hora, que viene a ser 13,000 al año. Y usted aún sigue luchando para sobrevivir en Nueva York. Pero y sí apoyo la idea de aumentarle el salario mínimo a las personas, pero tenemos que reconocer que las personas están dejando nuestro estado porque el costo de vivienda aquí es muy alta, muy alto. Y tenemos que mirar cómo podemos balancear nuestro deseo de servirle a las personas que viven aquí en Nueva York en contra de la competición que estamos enfrentando ahora de estados de más bajos costos. Por eso la póliza federal es tan importante en cuanto a estos asuntos, que tengamos una póliza nacional en cuanto al salario mínimo, póliza nacional relacionada a los impuestos. Soy una persona que apoya mucho de que aumenten el impuesto a nivel federal. Después de lo que pasamos en el 2017, aumenten los impuestos a nivel federal. El problema es que si los aumentamos solamente aquí en Nueva York, entonces resulta que las personas se van a ir del estado porque no pueden costearse, no pueden pagar los impuestos. Y una de las metas mías como gobernador es tener una voz nacional en estos asuntos que vienen a ser tan importantes. Un salario más alto le ayudaría a las personas, atraería a los trabajadores a este estado o antes los asustaría para que se vayan más del estado. El reto más grande que enfrentamos es que cuando aumentamos el salario, aumentamos el costo de gobierno, aumenta mucho de los servicios. Acabamos de pasar este debate con todo el cuidado de los niños, donde aumentamos el salario de las personas que cuidan niños y pensamos que era necesario que era muy necesario que las personas que cuidan niños tengan un aumento. Y los que abogan eso estaban muy molestos por el hecho de que no tenían cerca lo que ellos buscaban. Entonces el problema es el estado ya es uno de los estados que más impuestos tienen en todo el estado de Nueva York. Entonces, es mejor que la Florida y Texas combinado. Florida y Texas son más grandes que Nueva York. Gastamos más en seguro médico que en dos estados combinados.
en los Estados Unidos. Nuestros resultados de educación no tampoco han mejorado en cuanto al resto del estado. Entonces hay que tener un balance entre estas dos cosas. ¿Cómo podemos servirle a nuestro pueblo dentro de nuestro estado y aún manteniéndonos competitivos para que las personas no se vayan? Porque es muy caro vivir acá. Creo que para hacer eso tenemos que estar dispuestos a pelear peleas, batallas. En este momento no tenemos competencia. Hay una razón por la que tenemos personas que se están yendo de nuestro estado ahí. Hay una razón por la que la delincuencia está aumentando. Es uno de los estados más corruptos en los Estados Unidos de América. Cuando yo fui ejecutivo del Nassau County, yo peleé contra el sindicato de la policía y peleé con ellos porque tenían el salario más alto que cualquier otra agencia en el país, pero los peleé para poder coger ese dinero y esparcirlo en los servicios, en los otros programas. Necesitamos pelear algunos de estos grupos que controlan el presupuesto del Estado y pelear para poder ayudar a las personas que están sufriendo más. Y yo tengo antecedentes de ayudar a eso. Señor congresista, quiero aclarar. Cuando Earl preguntó si usted apoyaría en poder aumentar el salario mínimo, sí. Mi pregunta es, uno de tres votantes de Nueva York viven cerca de la pobreza, ganando 50,000 o menos anualmente. Desde que la pandemia inició, la cantidad de neoyorquinos que no pueden costearse la comida se dobló. Y eso es uno de cuatro residentes del estado. 4.5 millones de neoyorquinos enfrentan dificultades con la alimentación. ¿Qué pasos tomaría usted para disminuir la pobreza y el hambre y poder aumentar la nutrición? Y también tengo otras preguntas. Una de las cosas más asombrantes es que esas figuras son bastante mixtas, no son muy precisas. Si usted gana 50,000, cuando usted gana usted está mejor que otros estados porque nuestros costos son más altos en el estado de Nueva York. El nivel de pobreza creo que es $27,000 en algunos lugares del país. Usted está mejor que en otros estados porque es muy caro vivir aquí en Nueva York. Entonces, generalmente en el estado de Nueva York, con los costos regresivos como los de los servicios, la gasolina y las propiedades de los impuestos que son dueños. Y también tenemos que aumentar los salarios en el sector privado al animar a que se hagan sindicatos. Nosotros tenemos bastante riqueza en el estado de Nueva York. El Dow Jones ha subido 19%. El DVP ha subido 1,000% desde el 1980, pero el salario de los trabajadores no ha aumentado por alrededor del país. Yo soy una persona que apoya mucho a los esfuerzos para organizar esfuerzos en Starbucks y Amazon y otras empresas que están ganando mucho, pero que no lo están compartiendo con las personas que trabajan todos los días. Ahora, muchas personas están en asistencia pública. ¿Usted quiere que tenemos que tratar de recoger el dinero y pelear a la corrupción de las otras agencias que se están tomando todo el presupuesto? Soy el único candidato en que soy abogado, fui alcalde y ha peleado en contra de la corrupción. Back in the 2000s, where I took on Shelley Silver and Joe Bruno and the state legislature. Joe Bruno y la legislatura estatal tratando de cambiar el abuso y la corrupción en los estados, en la ciudad, especialmente en Medicaid. Yo tengo suficientes años para recordarme eso. Y también usted compromete apoyando comidas universales en las escuelas públicas. Sí, creando comidas kosher y halal también. Y también tenemos que tomar lo que dice Mayor Adams para crear más comidas saludables para que los niños tengan buen hábitos a una edad tierna. Lo más importante que quiero yo ser yo, lo más apasionante que tengo en mi agenda es
traer servicio a escuelas a nuestras escuelas. Eric Aaron ha usado esto muchas veces. Lo pasamos una vida eterna sacando a la gente del río. Tenemos que aguantarlos para que no se caigan al río. Necesitamos la ayuda de los servicios humanos que necesitan ellos cuando están jóvenes. Es bueno ahora, pero para evitar más tarde. Los políticos no saben cómo coger las cosas. Yo sé cómo hacerlo para ayudar a la gente y pelear para ellos. Congresista, usted ha llamado para recortes de impuestos. Si baja no tendría más presión en su habilidad de proveer programas a los neoyorquinos, como acaba de decir. No hay ninguna pregunta que va a ser más difícil, pero es una pelea que tenemos que tener. Nosotros cambiamos la cultura en el estado de New York. La gente se está yendo en montones porque no pueden vivir aquí. La gente rica se están yendo de aquí. Yo era miembro del Congreso en estado de New York en 1952, pero hoy no tenemos 45 miembros, tenemos 27 miembros del Congreso y en enero 1 se va a bajar a 26 del 2023. Estamos perdiendo influencia en este estado y cuando perdemos esa influencia tenemos problemas en traer dinero al estado. Tenemos que reducir el costo aquí. Ahora, el programa Nourish New York es un programa donde los bancos de comida compran comida de los granjeros y lo distribuye a través de la ciudad. Tiene un presupuesto ahora mismo de 15 millones de dólares. He tenido mucho éxito. ¿Usted daría compromiso para dar fondos para esto? Sí, yo comprometo para hacer un mejor trabajo trabajando con nuestros granjeros en el estado de New York. En los 50 habían 100,000 de granjeros. La cantidad de acres que usamos ahora para granjas ha cortado en medio. Yo he creado granjas en Long Island, granjas orgánicas, corrido por gente privadas, que todavía existen 20 años después. Tenemos que crear más granjas y más conexiones entre los granjeros y los escuelas y las áreas urbanas para crear marquetas donde haya un lugar para que la gente pueda comprar productos frescos y saludables. Es un gran iniciativo. Están hablando de inversionar millones en Hunts Point Market. Es una gran idea para necesitamos crear más maquetas de granjeros para los productos pueden venir de aquí desde New York City. Y también septentrional también, no solo aquí en la ciudad. La obesidad es un gran problema. ¿Cuál es la causa de muerte? Fumando, bebiendo y mal hábitos de comer. Tenemos que hablar sobre esos tres asuntos constantemente y corregir los hábitos de comer y proveer productos frescos y comida asequible y saludable. Y haciéndolo en maquetas de granjeros es una gran manera de hacerlo. Frecuentemente los supermercados orgánicos o la comida saludable en los supermercados no es asequible. Tiene que hacerlo accesible a la gente en lugares, en maquetas y disponible para los niños en escuelas, hospitales o cualquier otra institución. Yo sé cómo coger la cosa, yo sé cómo hacer esto. Congresista, muchísimas gracias por su tiempo de parte de todos los programas de comida que están patrocinando este evento. Me quiero cerrar diciéndole gracias a todos sus patrocinadores. Vi todos los nombres y están salvando vidas, haciendo gran trabajos. Gracias por todo y todo lo que hace todos. Gracias. ¿Tenemos a nuestro candidato aquí? Yo puedo seguir hablando si quiere que hable. Señor Jumaane Williams está aquí. ¿Cómo está usted? Gracias. Esa voz es familiar a todos, es Jumaane Williams.
el abogado público de la ciudad de Nueva York. Anterior estaba en el Consejo de 40 distritos por 9 años y ahora es candidato buscando la nominación para gobernador. Va a estar en el primario de junio. Bienvenido. Le vamos a dar la oportunidad de usted, señor Williams, para presentarse y decirnos brevemente su historial trabajando con asuntos de pobreza, antipobreza y con la hambre. Gracias, Arizul. Paz y bendiciones. Yo soy el abogado público de la ciudad de Nueva York y estamos trabajando en asuntos de pobreza y hambre por la mayoría de mi carrera. Yo estoy tratando de estar seguro que nuestro presupuesto refleja todo aquí, asegurar que los niños pueden comer. Esa sería la base de esto. Si no entendemos ahora, después de esta pandemia, la conexión, intersección, cosas como la hambre, comida escasa. Y una de las razones que yo decidí correr es ser el líder para decir que tenemos que regresar al normal. Normal no funcionó para la mayoría de las personas. Por problemas de pobreza y hambre he estado aquí por mucho tiempo, pero no quiero regresar a normal. Necesitamos tener un gobernador en la oficina entendiendo que trabaja para las personas que tienen hambre, no tienen suficiente comida o literalmente no tienen ninguna comida. Su página web indica que yo voy a cerrar para dejarle a los empleadores pagarle a los trabajadores que reciben propinas un salario y el Estado le deja al gobernador hacer esto. Tú como gobernador, ¿tomarías la acción ejecutiva para cerrar esto? Sí, yo sé que hay mucha gente que tienen problemas con eso. No me ha cambiado la mente todavía, pero yo estoy dispuesto a escuchar. Debemos tratar de figurar cómo cerrar ese hueco para que la gente pueda proveer diferente información, cómo eso va a ser más peligroso. Como usted ha escuchado, hay mucha gente que trabaja en la industria de hospitalidad que dependen de propinas y muchos solo prefieren así. Trabajadores, dependiendo de dónde está uno, es una manera decente de hacer una vivienda, pero ¿qué diría usted con ellos sobre eso? Estamos tratando de figurar si hay diferentes lugares que podemos hacerlo, diferentes sectores, diferentes cantidad de personas que trabajan en ciertos lugares. Estamos tratando de buscar esto no es un tamaño para todos. Que las personas que toman beneficio en esto y hay personas que toman peligro en esto. Ahora, Jumaane Williams, si usted lo eligen gobernador, hay diferentes maneras que tú puedes hablar sobre la pobreza. Una de esos sería eh, cambiar los beneficios de asistencia pública para aumentar el costo de vida, que está aumentando a la misma vez, aumentando. Vamos a hacer diferentes maneras de hacer eso. El salario mínimo es uno y asegurándose que las personas y el apoyo que reciban también sea nosotros vemos que todos los costos suben, pero los salarios no. $15 a la hora. La gente miran y dicen, y se ríen cuando nosotros decimos que queremos tener el mínimo $15 a hora para la gente que trabaja en restaurantes. Eso llega a la línea de pobreza en el estado. No es la ayuda que la gente necesita en este momento. Yo creo que necesita ser más. ¿Piensa que debe aumentarse a 18 o más por hora? ¿Qué es su opinión? Obviamente depende en la manera que está mirando uno. New York en este momento ha sido el lugar más alto para vivir en el país. Antes era Los Ángeles, 35,000 en Nassau County. Si estás recibiendo $15 a hora, no es suficiente.
eso significa que está ganando como $50,000 al año y eso no es suficiente. La gente no tiene la habilidad después de la renta, sin hablar de la transporte, medicina, sacar tiempo para usted y su familia de vacación, cosas así, salud mental. Yo pienso que tiene que ser cambiado. Productividad, cómo está costando las cosas, cuánto están ganando la gente en general, pero probablemente tiene que subir más de $20 y tiene que suceder rápidamente. Y tiene que ver uno que eso solo no es tanto como piensa la gente. Cada vez que hablamos sobre esto, aumentando el salario mínimo, los negocios dicen que se van a salir del país, se van a ir de la ciudad, pero no va a suceder. No solo he trabajado yo así, pero yo he sido dueño de negocio también y yo entiendo los problemas. Otra manera de apoyando a la gente que están viviendo en un salario mínimo para hacerlo más fácil para calificar para beneficios de SNAP. Actualmente en New York uno tiene que estar al 50% del nivel de pobreza para recibir esos beneficios, pero cada estado es diferente. Nuestro vecino Vermont está a 185% del nivel de pobreza federal. ¿Daría compromiso usted para alzar el nivel de ingreso en New York para las familias ser elegible para SNAP? Yo sí lo haría, absolutamente. Y podríamos suplementar el dinero federal para poder que la gente reciba más asistencia necesaria. Jumaane Williams, there Hay cientos de miles de neoyorquinos que son elegibles para esos beneficios SNAP, pero no los reciben por una razón u otra. Y básicamente billones de dólares de beneficios de alimento no están llegando a las personas que lo necesitan. ¿Usted piensa que el Estado debe pasar más dinero ayudando a las agencias y los compañeros sin fines de lucro para ayudarlos? Nosotros perdimos mucho dinero. Eh, no podemos usarlo y reusarlo. Lo que hemos encontrado durante la pandemia es algo que siempre conocemos, es que nuevas organizaciones comunitarias llenan ese espacio. El hecho es que hay muchas áreas donde estas organizaciones hacen mejor cuando se provee la estructura adecuada y los fondos adecuados. Lo que estamos usando necesitamos usar gentes que son competentes y para que la gente sepan lo que está disponible. Hay mucha gente que quizás no sepan o no entienden lo que está disponible, pero aplicando pero para estos tipos de cosas puede ser un poco abrumado también. Déjame preguntarles sobre algo que llega con los programas aquí. Es una pregunta filosófica. Tenemos dos diferentes tipos de programas en New York. Donde compra los bancos de comida son caridades. Para sacar a la gente más de la caridad, vamos a las tiendas, por ejemplo, hay ciertos cientos lugares, y si uno aumenta el SNAP y aumenta los salarios, menos personas van a necesitar las cafeterías de comida y cosas así. Yo ni creo que tenemos en un lugar donde tiene que hacer la decisión esa. Y yo también diría que la mayoría de la gente que hacen este tipo de trabajo le encantaría sacarse de este negocio. Algunos de esos servicios serían tremendo. Yo he visto y he encontrado gente que hace dos tipos de trabajo durante esta pandemia y yo puedo decir si hay una línea de COVID para pruebas de COVID o una línea para recibir comida. Tratando de escoger uno o el otro servicio es muy frecuente porque los fondos no están ahí. Vemos la gente que proveen eh, los servicios de despensa de comida.
Es tan Es gran excelente como cómo lo lo hacen ellos. hacen. Es Uno como si entra usted como si entrara fuera a un un restaurante restaurante o o usted una entrara a una tienda tienda, la humanidad que y ellos proveen. es un lugar Es un gran lugar tremendo para para poder recibir conseguir ese ese tipo de servicio servicio. y necesitamos Y ambos, francamente, necesitamos los tenemos la dos. Y tenemos la capacidad habilidad de conseguir ambos. de hacer esto. Teníamos Tenemos un un presupuesto presupuesto que que no no afecta a afecta donde estamos y es porque tenemos un temor de subir el índice de las personas que lo de la tienen gente para que lo poder tiene para que asegurarnos que asegurar las que la gente personas tiene esta tienen la base la que necesitan asistencia para básica para poder sobrevivir. sobrevivir. Entonces usted abogaría para aumentar los impuestos a los ricos. No hay, no hay ninguna forma de hacer lo que tenemos que hacer en Nueva York sin aumentar el impuesto. Aún las cosas que son buenas en este impuesto no están donde están. Ellos tienen que poner lo que llaman, ese dinero no es real. Usted no puede tener todo el dinero, pero si usted no tiene un gobernador que aumenta los impuestos cuando usamos ese dinero federal, esos son los primeros programas que van a cortar los de los alimentos. Entonces, las personas van a sufrir. Lo que sí es que las personas que se van no son las personas que son ricas, sino las personas que no se pueden costear los alimentos. Tenemos que ayudar al minimizar los impuestos para la clase media, los que están luchando y que el gobernador y el alcalde puedan balancear eso. Entonces, si no podemos aumentar el impuesto y no podemos aumentar los impuestos que ganan más de 2 billones, ¿dónde vamos a conseguir ese dinero? Entonces tenemos que ser honestos de lo que necesita Nueva York. Entonces usted acaba de decir que las personas que se van de Nueva York no son los más ricos, que son más de un lugar humilde. Hay una base de datos que sugiere que las personas que son de buenos ingresos y están yendo a los estados. Entonces, ¿cómo respondería usted a la pregunta de qué tal si las personas comienzan a irse del estado, las personas que proveen mucho del ingreso de impuesto? Los gobernadores son dueños de refutaron eso y dijeron que hay nuevas pruebas de que se han ido los billonarios. Yo sé uno que está en Mar-a-Lago, pero las personas que se han ido, hemos visto migración reversa en las comunidades negras, las personas que se van simplemente no se pueden quedar acá. Lo que yo diría es lo siguiente, la conversación tiene que ser sobre responsabilidad cívica. Las personas que tienen que hacer lo que puedan con lo que tienen, donde están. Si nosotros no podemos hacer eso, entonces no vamos a sobrevivir. Y también diría, yo no quiero que las personas de buenos ingresos se vayan. No quiero que nadie se vaya a Nueva York. Tampoco quiero que las personas vivan en Nueva York en pobreza, donde no puedan comer, donde no puedan vivir, donde no pueden conseguir seguro médico, donde nuestra seguridad pública no se ve en la manera que pueda tenemos que ayudar en la parte de atrás para poder arreglar la parte de adelante. No podemos seguir protegiendo los donantes ricos sobre las espaldas de los demás. Tenemos que tener una conversación seria donde se incluyan a todas las personas de todas las clases. Tengo una pregunta rural. La cantidad de granjas ha disminuido en los últimos décadas. ¿Usted cree que esto es un problema? Y si lo es, ¿qué haría usted para revertir o para disminuir esa tendencia? Me enamoré de este estado cuando yo corrí para ser gobernador. Es un estado que tiene todo lo que necesita en cualquier forma, cultura y las cosas que usted quiere ver en este estado, incluyendo las granjas. Sí me preocupa que estamos perdiendo la parte agricultora y creo que tenemos subsidios. Tenemos que subsidiar más granjeros, no solo para poder aumentar la agricultura, sino para asegurarnos que las personas que estén ahí se les pueda pagar una buena cantidad para que puedan alimentar a sus familias. No hay forma de hacer esto que no incluya aumentando los ingresos. La persona que dice que lo es no está siendo honesto y es parte de la razón por la que estamos acá ahora, para comenzar. Entonces hemos sido muy claros dónde podemos conseguir esos ingresos, dónde podemos aumentar el ingreso. Y tenemos que tener un gobernador que tiene que tratar de abogar por eso. Si usted pudiese aumentar ese ingreso como gobernador, Yumani, ¿usted cree que cómo lo usaría usted para aumentar la cantidad de agricultores o para ayudarle a los agricultores que están luchando en el estado?
muchas veces están luchando porque no pueden conseguir suficiente para pagar los servicios y les estamos pidiendo a muchos de ellos para asegurarnos que tengan y para tenemos que subsidiarlos. Nosotros subsidiamos muchas cosas en este estado. Subsidiamos las viviendas, subsidiamos otros billones de dólares para un estadio que no produce la cantidad de actividad económica que queremos ver. Subsidiamos muchas cosas que no ayudan a los neoyorquinos, sea con 421A, billones de dólares podemos subsidiar a los neoyorquinos para proveer una economía que tiene sentido, que le ayuda a los agricultores, a las personas que trabajan ahí, a las personas que quieran conseguir sus alimentos. Y es importante que nosotros podamos asistir directamente. Se puede hacer, en muchas formas se puede beneficiar el Estado para poder subsidiar, por decir, en vez de subsidiar un estadio. Y para terminar, déjeme hacerle una pregunta. Yo sé que usted ha escuchado en las calles. Usted ha sido concejal por más de una década. Usted ha sido una persona que aboga públicamente y durante ese tiempo el hambre y la pobreza han sido problemas. ¿Usted cree que usted tiene alguna responsabilidad por eso y hay algo que usted le piensa que usted pudo haber hecho con sus colegas y su gobierno para poder tratar estos problemas? Yo personalmente creo que todos tenemos una responsabilidad, todos los que estamos en gobierno. Yo siempre me incluyo y hago lo mejor para poder hacerlo más fuerte y con más celo. Creo que tengo un buen trabajo como el que aboga públicamente y una de las cosas por las que yo me estoy lanzando como gobierno es porque quiero dirigirme a eso. He tratado de usar todas las herramientas que están a mi disposición como un defensor público para poder tratar estos problemas. Y pensé, ¿sabe qué? Quizás pueda yo ser la persona que pueda hacerlo en vez de la persona que está abogando. Y por esa razón estoy lanzándome como gobernador. La pregunta que usted me está haciendo tiene respuestas concretas. Lo que está previniendo que eso suceda usualmente son las personas que donan a las personas que quieren comprar la póliza que le hace daño a la mayoría de los neoyorquinos. Y necesitamos tener a una persona que tenga la experiencia, que pueda disminuir eso. A mí inicialmente me habían dicho que tenía que escoger en ser un oficial que eligen o un activista. Y estoy muy orgullosa de cuando me fui el concejal, yo fui uno de los que estuve en un rango más alto por haber abogado como concejal. Y es importante para mí comprobar que hay un modelo en la política donde usted trata de eliminar el status quo y hacer que el gobierno trabaje. Y por último voy a decir, a la parte que yo pertenezco al Partido Demócrata, es terrible cuando no se habla de la seguridad pública, de la pobreza, y yo estoy muy cómodo en hablar de esos asuntos, el seguro médico. Quiero tener conversaciones productivas y producir resultados que sean beneficiosos para el pueblo. Thank you. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor y nos vemos ahí en la campaña. Gracias. Bendiciones para todos. Luz, paz. Todos los que están haciendo el trabajo de Dios, asegurándose que las personas puedan vivir en un ambiente seguro Thank you. y de buena We salud. have Andrew Gracias. Tenemos aquí a Andrew Giuliani con nosotros. Andrew Giuliani is our Andrew next Giuliani es nuestro próximo candidato aquí en el foro. Creo que estábamos un poquitico más adelantados en el horario, entonces vamos a esperarle un minuto. Para las personas que no saben, vamos a estar hablando con Andrew Giuliani y de ahí vamos a hablar con Rob Astorino. Y si usted apenas se está uniendo a nuestro foro, tenemos el evento en interpretación en 8 idiomas diferentes: español, bengalí, mandarín, cantonés, ruso y urdu. Y para poder tener acceso a estos servicios solamente tienen que hacer clic en el icono global de interpretación que aparece abajo de su pantalla, seleccione y elija su idioma de preferencia. Y si es aún para tenemos interpretaciones. Ya escuchamos sobre los candidatos demócratas. Errol, ¿algo que usted le resaltó?
Sí, es interesante oír a las personas que han trabajado en diferentes niveles de gobierno, hablar sobre lo que es un ejecutivo del estado, que puede ser Sam Swazi, es un oficial federal y también ha trabajado a nivel del condado y obvio, Jumaane Williams ha sido un concejal de la ciudad y un defensor público que ha trabajado en el gobierno local. Cuando hablamos sobre descifrar este estado tan variado, estamos hablando de áreas que son remotos y rurales y de ahí hablamos del corazón de Nueva York, de la ciudad. Entonces, es difícil descifrar el tipo de pólizas que van a trabajar en cada escenario de Buffalo a Montauk. Y estos candidatos están en la etapa inicial de poder presentar y hablar de todo eso. Yo estaba a mí me resaltó mucho lo que dijo Tom Swazi en cuanto a su interés en lo de los sindicatos. No sabía que él era tan a favor de los sindicatos y anima a los sindicatos o anima que hayan sindicatos y que tiene un pensamiento tan fuerte sobre eso y también que pasó mucho tiempo hablando sobre la corrupción en Albany y no solamente de la corrupción en sí, pero algo que le cuesta dinero a los que pagan impuestos. Y ese es el caso que no se habla mucho de eso, no se habla mucho del costo de la corrupción. Sí, no escucha eso a los demócratas, eso sale del otro lado cuando las personas están preocupadas sobre ese tipo de preguntas. Él, por ejemplo, dijo eh, la realidad de que Nueva York tiene gastos médicos que que son demasiado altos. Eso ha sido muy cierto. Ya lleva más de 25 años donde las personas dicen lo mismo y similarmente cuando usted escucha a Jumaane Williams cuando él habla sobre la clase donante que tiene tanta influencia en el Capitolio. Y no solamente en comprar la legislación, pero sí en que ellos forman la agenda de una forma muy agresiva. No necesariamente porque sirve al interés público, sino porque le sirve a su interés comercial privado. Y eso es muy cierto. Y ambos candidatos lo llaman mostly corruption, no solamente algo que usted puede irse a la casa, pero algo que sí tuerce las prioridades de la legislación. 100%. Cuando usted mira, vamos a hablar sobre lo del estadio de Buffalo Bills o cryptocurrency. Y las cosas que solamente afectan a ciertas personas tienen a muchas personas que son abogadores que les pagan y hablan con las personas, las personas elegidas ahí. Entonces, para poner un ejemplo, las personas que patrocinan este foro no tienen cabilderos pagados y por lo tanto su voz en el Capitolio no es tan amplia porque dependen de los medios que ganan su dinero. Como un evento así sería considerado como el medio ganado. Los martes durante la etapa de presupuestos, como los que están en estos llamados los grupos que hacen servicios humanos, que están haciendo trabajos en contra de la pobreza, vienen y tratan de hablar con los legisladores para comentarles sobre los cambios que se pueden hacer y los recursos que se necesitan para poder corregir el problema de la pobreza y los alimentos. Y muchas veces es desestimado, como que ahí viene. No es un buen término para usar. Exacto. Yo lo he usado. Pueden tener una buena cena con una carne asada y un vino con los cabildos y siempre llega a las últimas rondas de consideración. Estamos esperando a un Andrew Giuliani. Para que las personas entiendan, Andrew Giuliani es el hijo de el alcalde que tuvimos antes, Rudy Giuliani, y sorprendentemente recientes encuestas dicen que es uno de los más conocidos de los candidatos que se va a lanzar como gobernador en esta ronda, es uno de los más populares. Y el hecho es que no hemos visto mucho de Andrew Giuliani, hemos visto mucho de Rudy Giuliani, pero ese es su papá
vamos a tener es Andrew Giuliani, el abogado de Donald Trump. Andrew Giuliani también trabajó en la administración de Trump, fue el director asociado de Public Liaison y asistente especial al presidente y trabajó en algunos programas interesantes, incluyendo opioids, asegurándonos de que haya dinero para programar la adicción de los opioides. Me parece que ya tenemos Andrew Giuliani. ¿Estás ahí? I saw that he joined. Y que él se... I am Ah, here. Do you there see he me? is. Yes, hi. ahí how are está you? Andrew Giuliani. I'm doing well, Susan. Good to see you. ¿Cómo está usted? Estoy bien, más bien, Susan. Thank you so much for joining us. I just, Gracias por estar aquí con nosotros. Yo acabo de presentarle a usted while we were durante que estábamos esperándolo I was hoping that you could y share a little bit about quiero que usted comparte un poquito sobre sus antecedentes, lo que sea con respecto a la pobreza y al hambre, los asuntos que estamos hablando esta noche. Por supuesto, yo he estado muy bendecido como un individuo que nunca ha tenido que tener hambre y francamente no he tenido muchos amigos que he estado en pobreza y no voy a mentirle a nuestra audiencia y decirte que es algo que yo personalmente he tenido, pero sí le puedo decir que lo que he luchado yo en la escuela, pasamos mucho tiempo en despensas de comida. Este caso, en Staten Island, el Día de Gracias, estábamos repartiendo comida. Más como un católico que un candidato gubernatorio. Esto es un interés a mí. No puedo decirte que esto es algo que he pasado mucho, pero es algo que yo, a mí me importa este estado, esta ciudad, y soy un hombre muy fiel a Cristo. Es algo que yo estoy enfocado en esto. Déjame preguntarle algo sobre alguna política que cuando su padre era alcalde de la ciudad de New York, en ese momento un juez federal decidió que el alcalde Giuliani violó leyes federales preveniendo residentes de la ciudad elegibles para obtener beneficios de cupones de alimento. Yo sé que tú no puedes hablar sobre lo que hizo tu padre cuando tú eras niño, pero ¿piensas tú que tu padre estuvo correcto haciendo eso? Yo honestamente no tengo conocimiento de esa política, Susan. Yo simplemente puedo hablar en el cambio general desde el momento que él comenzó en la oficina al momento que se fue. Y podemos estar de acuerdo que fue una ciudad más segura, más trabajos, más oportunidades. Generalmente quiere decir que hay menos personas con hambre. Yo estuve muy orgulloso de su trabajo como alcalde y yo no estoy en ese caso con respecto a comenzar a saber los detalles de eso, para hacerlo en eso. Andrew, es Errol Lewis hablando. Quise preguntarle sobre la pobreza de niños. Es un asunto muy significante en el estado de New York. 44, en Rochester es 44% y en el Bronx es más de 40%. Es decir, el caso sobre décadas y no tiene ningún fin. Con casi medio de 50% de los niños viviendo en pobreza a través del estado, ¿es posible tener una economía saludable? Y si piensa que es un problema serio, ¿qué tipo de cosas pondrías tú para arreglar eso? Yo pienso que primeramente quería estar seguro que estamos con organizaciones privadas. Yo no pienso que creando problemas gubernatorios es la respuesta para esto. Lo único que puedo sí decirles que es consistente en el Bronx, Erie County y Monroe. Como usted mencionó, hemos visto el crimen aumentar y donde aumenta el crimen van a seguir viendo pobreza continua, problemas de seguridad y como todos sabemos, uno de las cosas más principal en inseguridad, comida y pobreza es de solución, sea divorcios, muerte o abandonos. Y el segundo es pérdida de trabajos.
Por esa razón es que de nuestro punto de vista es asegurar que la ciudad, el estado de New York es un lugar donde crean trabajos, como hicimos en este año, menos oportunidad para la gente. Yo estoy enfocado en asegurar que tenemos gente que no tan enfocada en ser dependiente en los programas del gobierno, pero asegurarnos que haya más trabajos y más oportunidades del gobierno. Yo voy a mirarlo de esta manera. ¿Cómo podemos crear créditos de impuestos para compañías privadas y negocios también que están creando trabajos? O de la perspectiva de filantrópicos. Yo pienso que esto no debe ser algo donde estamos expandiendo programas gubernatorios, para ser honesto. Pues usted dice que debe de comprometiendo a ciertos programas gubernatorios y dando fondos, vamos a depender en el sector privado para ayudar los niños en pobreza que estaba hablando el señor Lewis. Denos un ejemplo de un programa que una compañía privada podría fundar y tener éxito para sacar niños de la pobreza. No puedo hacer eso, Susan, pero lo que yo te puedo decir es que yo voy a estar seguro en revisar los programas y crear programas y trabajar con los expertos. Como dije anterior, este es un lugar donde yo no soy un experto y no voy a pretender ser experto en esto. Y eso es lo que a mí es la definición de un buen líder. Yo entiendo dónde están mis fortalezas y dónde están mis debilidades. La pobreza de niños. Queremos estar seguros que estamos dándole comida a los niños en New York y involucrar todos en este proceso de decisión. Pero yo quiero ver más una situación. Si vamos a usar dólares de lo que pagan impuestos, estamos mirando subvenciones o créditos de impuestos para organizaciones privadas poder hacer esto. Yo no creo que esto es algo que tenemos que crear otro sistema burocrático bajo Albany o aumentar un sistema burocrático. Yo no creo que esa es la respuesta. Andrew, ya he visto conversación hoy sobre algo que es como una crítica en la capital estatal, a donde los donadores ricos y tienen un interés financiero reciben el oído de los gobernadores y recibir un pedazo de esos dólares de recursos que puedan ir a pobreza y han hecho 600 millones de dólares para crear un estadio de fútbol americano. ¿Piensa usted que eso es necesario? ¿Qué haría usted si era gobernador y recibiendo esa presión del sector privado para proveer recursos como para crear un estadio fuera de Buffalo? Yo tengo mis preocupaciones sobre ese proyecto, especialmente considerando la familia del gobernador y la conexión, tomando lucro de ahí. A mí me encantaría ver más información. Yo pienso que el gobernador va a ser más transparente en eso. Como fanático de los Giants, yo entiendo que los Bills es el único equipo que juega en el estado de New York. No quiero que New York pierda a los Bills. Es muy importante como alguien que le gusta este deporte y entiendo lo que es deportes en la comunidad. Pero yo sí pienso que en examinando el nuevo contrato y examinando el hecho que se va a quedar en Orchard Park en debe de Downtown Buffalo, yo diría, ¿cuántos trabajos va a crear esto por largo tiempo dentro de la organización de los Buffalo Bills y obviamente en la área de Buffalo? Yo definitivamente tengo mis preocupaciones sobre este proyecto. En general, en términos de vamos a crear la cantidad de trabajos que debemos hacer. Pues Andrew Giuliani, usted mencionó que usted va a escuchar los peritos, lo que van como lo que están patrocinando este foro, si eres gobernador. Y muchos han dicho que ellos, por ejemplo, haría
subiera benefits were more fully funded, or buscando más easier fondos for New York para que sea obtain más benefits. fácil So para that los being said, neoyorquinos how would you respond obtener to fondos de SNAP. ¿Cómo responde a eso? Mi Mi respuesta es que no pienso que aumentando el salario mínimo es la respuesta para esto. Yo creo que hay otras maneras de parar la migración de las compañías fuera del estado. Estamos compitiendo con 50 otros estados. Si estuviéramos en un lugar donde se puede mantener todo aquí en New York, sí, eso sería una opción. Pero eso no es nuestro país, eso no es una economía libre y eso no es una manera donde podemos hacer esto. Y con respecto a los beneficios de SNAP, a mí me encantaría ver dineros de impuestos gastándolo para que la gente salgan de recibir beneficios de SNAP, sea más dinero de desempleo. Pero yo pienso que todos sabemos y todos hemos visto que si alguien ha estado recibiendo beneficios de SNAP por más de un año, en contra de una persona que ha estado recibiendo beneficios por menos de 6 meses, yo pienso, y corrígeme si estoy incorrecto, yo pienso que el número es, si alguien que ha estado recibiendo beneficios por más de un año en debe de menos de 6 meses, esa persona que está recibiendo más de un año es 3 veces, no va a ser dependiente en esos beneficios o se está más dependiente. Este es Joe Berg. Yo trabajando en esta década en esto por muchas décadas y nunca he escuchado de eso. La mayoría son familias trabajadoras y ancianos. El porcentaje de personas que pueden trabajar, que no están trabajando, es menos de 10%. Puedo preguntarle, ¿hay una estadística relevante que usted tiene que enseñar el tiempo que de beneficios SNAP en contra de el tiempo de recibiendo beneficios SNAP? No quiero conformarle, pero eso me ayudaría a mí, me enriquecería mi educación. Antes de la recesión, el averaje fue 8 meses. Otra estadística, la cantidad de americanos que son pobres son 10 veces de los americanos que siempre son pobres. Gracias. Actually, you know what? Well, I've got a related question. Tengo Andrew. una pregunta relacionada a esto, Andrew. States that, Hay ciertos estados their minimum wage, so que cost of living. ponen su salario mínimo para que suba con eh, Way about indexing it, so that usted sí se siente lo mismo que dependiendo del nivel mantiene en el mismo paso con la inflación. Sí, yo exploraría eso. Ahora mismo, mirando la inflación, está fuera de control. Obviamente, como candidato, estamos viajando a través del estado y es muy costoso llenar de gasolina nuestro carro. Cuando piensa uno en las presiones que están en cada familia, sea para calentar sus hogares, para el carro, la gasolina, lo que vendes comestibles en las tiendas cada día, donde los precios están 5, 10, 15% más que hace 2 años. Es algo que debemos tener una conversación sobre eso. So you've called for, I'm sorry, go ahead. No. I mistakenly said that's something I would have a conversation with about. Eso es algo que yo tendría una conversación para eso. Okay. So you've said that you're calling for. Usted ha dicho que está llamando para recortes de impuestos. Si reduce el dinero del Estado, usted tendría que llenar los impuestos a las personas que tengan. Yo pienso que hay un No número creo que haya perfecto. un número perfecto, pero No hay quiero decir un perfecto, número pero en blanco un que número queremos que lograr necesitamos llegar al más Estado para ser más. competitivo. Y como había dicho, no estamos dirigiendo al país. En cuanto a la migración, vimos un ejemplo que a mí me gustó usar y no está relacionado con el hambre, pero sí con el impuesto de los hoteles de 1993, cuando estaba a 23%, y en 1994 cuando bajó a 12%. En 1994 pudimos hacer $100,000 sobre el impuesto de los hoteles, y cuando llegamos a 1997
había un impuesto más alto en Nueva York. No pienso que aumentar los impuestos es la respuesta. Eliminando los impuestos tampoco es la respuesta, pero sí creo que reducir los impuestos será mejor en cuanto a una perspectiva de los empleos. Tenemos que ver a más personas que decidan permanecer aquí en Nueva York. He conocido muchas personas que han decidido irse porque no les gusta el hecho de que el gobierno es el compañero de trabajo aquí en Nueva York. No tenemos que ver más allá del hecho de que Nueva York dirige al país en cuanto a las personas que se están yendo del estado. Y Texas y la Florida están ganando más personas y lo vemos desde el distrito congresional. No queremos mirar ni siquiera esas estadísticas. Necesitamos ser más, tenemos que ser más competidores con esos estados. Rápidamente, escucho lo que dices, pero no hay muchas señales en este momento que dicen se necesita ayuda, se necesita meseras, se necesita esto. Hay mucha resignación, muchas personas que están resignando. Hay muchos lugares que están buscando empleados. Entonces, cuando usted habla sobre dar en un corte de impuestos, parece que hay muchos trabajos disponibles ahora. No entiendo lo que dices. No estoy al tanto. ¿Lo puedes repetir? Hay muchos trabajos disponibles ahora. Entonces, las personas necesitan que les paguen más. Es como el Adam Smith, básicamente no vas a conseguir más trabajadores llegar a su planta a menos de que les paguen más. En este momento ha aumentado el averaje del empleado. Hace un mes, no sé cuál es la estadística de este mes, pero si ese es el caso, me falta, no lo he visto, pero puede que tengas razón, Susan. De pronto no estoy mirando en los lugares correctos. Errol, ¿tienes otra pregunta? No, yo creo que eso nos lleva a fin del tiempo y sí quiero decirle gracias a Angel Giuliani por haberse unido a nuestro foro. Errol, Susan, yo, gracias. Sé que algunas cosas tenemos una diferencia de opiniones, pero sí tengo las ganas de trabajar con ustedes y quisiera continuar esta conversación para ver qué podemos hacer, como había dicho antes. Aún más que un candidato a gobernador, yo estoy aquí para ayudarles. Quizás no sea el mejor lema, pero puedo decirle como católico y como cristiano que esto es algo que se acerca a mi corazón y me gustaría seguir hablando con ustedes y trabajar con ustedes. Y Joel, tienes muy buen sentido de humor. Estaba leyendo uno de tus correos electrónicos y me dio mucha risa algunos correos. Gracias, Andrew, y se lo agradecemos. Cuídese mucho. De nuevo, estamos aquí esperando a Rob Escarino. Sé que él va a estar aquí con nosotros muy pronto. Definitivamente tenemos varios candidatos, ¿no? Para poder elegir. Sí, ahí es verdaderamente sorprendente si usted lo piensa, con una excepción. Usted y yo lo hemos hablado, Susan. Ha habido un Cuomo en cada ciclo desde los 1970, con una excepción en 1988. Entonces estamos al fin de un ciclo súper, si lo queremos ver de esa manera. Hemos tenido dos generaciones de Cuomos y en una forma muy particular de ver el gobierno, una forma muy particular de ver la pobreza, el hambre, la economía, Albany como tal. Y lo que yo estoy viendo esta noche es que muchas de las preguntas son grandes preguntas. Vamos a tener que seguir descifrando como Estado y como anfitrión del evento. Tenemos que tratar de descifrar una nueva forma de hacer negocio en un nuevo Albany. El asunto del que tú hablaste me parece que fue con Giovanni sobre la diferencia entre caridad y en cuestión de negocio. Es una cuestión muy grande acá porque ellas trabajan juntos, cupones de alimento, programas SNAP, trabajan juntos para asegurarse que las personas tengan alimentos, pero al final del día hay un estigma agregado a todo aquí y depende de
Las personas necesitan sentirse cómodas de cómo están consiguiendo su comida. Perdón, se me está acabando la batería. Tengo que cargar mi celular. Un minuto, por favor. La escucho, Susan. La pregunta me parece que es una muy buena porque tenemos un sistema, si es que se puede llamar así, donde todo se lleva a nivel de la póliza. Yo he aprendido esto sobre los años en tratando con las organizaciones que se representan acá. No hay sustituto para el programa SNAP. Vas a tener todos los mejores dedicados, más eficientes, mesas de comedor y solamente estás logrando un poquito en cuanto a la póliza. Si usted aumenta el salario mínimo o si mueve los beneficios de una forma muy significante, entonces pienso que nosotros tenemos que educar a muchos de estos candidatos. Creo que el último candidato fue un buen ejemplo de eso. Tenemos que ponerlos al día. Ellos se están moviendo alrededor buscando votos y están buscando pólizas que tengan sentido, pero no están profundizando mucho en lo que está pasando en Rochester o en Buffalo o en el Bronx o en otro lugar. Y un asunto como el hambre, la pobreza, son temas muy densos. Estaba hablando con Molly Nickel, quien está encargada de un comedor público en el este de Nueva York, y ella me estaba ayudando a preparar una de las preguntas que estamos haciendo esta noche, y una de las son muy complicados los asuntos, porque es un tema muy denso, es difícil entenderlo. Y nosotros somos periodistas, ese es nuestro trabajo. Y para estos candidatos que no han sido muy sumergidos en sus asuntos, debe ser muy confuso para ellos. Me encantaría ver más candidatos que tomen su tiempo en profundizar en esos asuntos, porque es muy crítico para la campaña. Y el hambre no tiene muchos cabildeos en Albany. Está en nosotros en asegurarnos que el hambre, el asunto del hambre tenga una voz muy alta. Correcto. Y aún eso, normalmente la forma en que trabaja en Albany y a nivel local es que hay programas antipobreza y programas antihambre y sirven a las mismas personas, pero se financian de forma diferente, el dinero viene de otras partes y no se hablan entre sí. Y en cuanto a Joel y algunas de las personas acá, probablemente podríamos descifrar una estrategia para poder enfrentar eso, pero eso ya sería para otro programa. De nuevo, estamos esperando a Rob Astorino. Él fue un ejecutivo anterior de Westchester County, sirvió como un miembro de la junta en Westchester County y también es una persona de radio. Creo que trabajó para ESPN Sports, Deportes ESPN, y con Michael Kay. ¿Eres tú un tipo de deportes? No, no lo soy, pero sí soy un tipo de la radio. Y sí, él trabajó en ESPN por un buen tiempo y él ha sido anfitrión de muchos shows y es una buena persona. Vamos a ver cuando hablemos con él, que tiene un buen estilo, que trabaja bien. No es mi trabajo darle cumplidos a muchos de los candidatos, pero sí es una buena persona de radiodifusor. Es un buen difusor, un buen locutor. Me parece que está con nosotros ahora. Sí, ahí estás, señora Storino. ¿Cómo le va? Hola, Susan. ¿Qué está pasando? Gusto en verle. Por la razón de la que me crié en Westchester, me estaba explicando un poco a todos sobre su trasfondo como locutor. Como había dicho antes, es un ejecutivo de Westchester County. Sí sirvió en Mount Pleasant en la Junta de Educación y en la Junta Town Board y fue miembro del Condado de Westchester de los legisladores. Está lanzándose segunda vez como gobernador. Él fue nominado como republicano hace unos ciclos y
acaba de unirse a nosotros. Estamos muy agradecidos de que esté aquí esta noche, Rob. Estamos preguntando a todos los candidatos que brevemente nos puedan describir el trabajo que hacen y la tarea que usted haría en cuestión de enfrentar el hambre, la pobreza. Muy bueno, primero que todo, para la reunión puede ver sobre mi cabeza mi nombre para que nunca se les olvide. Serví como ejecutivo de Westchester County por 8 años. Westchester es un condado muy interesante, 1 millón de personas. A primera vista, las personas piensan que es un condado de mucho dinero. Sí, tiene muchos recursos, pero también es muy diverso en muchas formas y tenemos, tenemos zonas urbanas, rurales. Es muy diverso y con eso viene muchos asuntos que las personas no asocian en Westchester, incluyendo eso, el hambre, la inseguridad alimenticia, la pobreza y algo que venimos tratando por 8 años, porque cuando yo primero fui ejecutivo del condado, tuvimos un déficit y los impuestos fueron el asunto número 1 donde muchos demócratas votaron por mí en un condado que es muy demócrata. Tuvimos que tratar muchos asuntos, tuvimos que balancear un presupuesto. Tenemos el Departamento de Servicios Sociales, es el departamento más grande y es uno de los departamentos en mi trabajo como hace 8 años que fue el departamento más grande porque era la necesidad que teníamos durante los 8 años donde yo estuve. Tuvimos la recesión en el 2010, 2011. Fueron años muy difíciles y estamos tratando con mucho de eso ahora. Estamos saliendo del COVID, inflación, la economía, donde las personas están luchando con lo del desamparo, la inseguridad alimenticia. He tratado con el comedor de Westchester público, el comedor público. Tuvimos una relación muy buena y nosotros hicimos cosas muy innovadoras en el condado. Tuvimos algo que se llamaba un programa Food Digester Pilot, donde tomábamos los desperdicios de la comida y lo poníamos en una comida grande y usamos eso para crear jardines de alimentos y lo hicimos en la cárcel del condado y fue un programa muy bueno. Hicimos un programa pilot que se expandió y trabajamos con restaurantes, instituciones y capturamos a diario em, comidas que se hubieran votado, que eran buenas comidas, sea que eran preempacadas o alimentos que fueron cocinados, pero en vez de irse a la basura, se recogían y las llevábamos a los albergues, los llevábamos a los lugares que necesitaban la comida. Y el Food Bank de Westchester fue algo que creció bastante en el tiempo que yo estuve ahí. La zona de almacén es enorme y creo que 1 de 5 personas en Westchester tenían una inseguridad alimenticia, que es algo que las personas no saben viene de Westchester y ha sido un problema muy grande en Westchester. Ok, después del huracán Sandy, cuando usted fue ejecutivo de Westchester County, usted animó a los residentes que aplicaran beneficios del programa SNAP. ¿Usted cree que esos beneficios deberían ser igualmente disponibles para las personas que enfrentan pobreza y situaciones de su punto de vista son un desastre, pero no necesariamente son desastres naturales? Yo lo tomaría a un nivel universal. Yo creo que usted dio al punto cuando usted usó la palabra de que es parte de la inseguridad alimenticia. Y no necesariamente queremos decir que es hambre o inseguridad alimenticia. Eso viene de la pobreza, viene de una falta de vivienda, viene de una incapacidad de tener empleo y subir. Y el costo de vivir en Nueva York es muy caro. Las personas se encuentran retrocediendo sea pobreza, desempleo, situaciones en sus vidas que los llevan a un tiempo muy difícil y junto con eso se vuelve el hambre o inseguridad alimenticia. Entonces sí, queremos asegurarnos de que hubieran programas suplementarios que estén disponibles para las personas que lo necesitan. Es algo que mi familia y yo hemos hecho por muchos años y yo trato de hacerlo y resaltarlo como ejecutivo del condado porque la atención
que eso lleva para que otras personas se involucren. Nosotros seríamos voluntarios y hacemos que nuestros niños aprendan a ser voluntarios para que entiendan que en son muy afortunados y queremos que sepan que hay personas que no son tan afortunadas. Entonces, siempre hacíamos voluntariados en los albergues, en los refugios para distribuir comidas. Mi hijo y yo fuimos a Perú a un trabajo misionero donde trabajamos construyendo casas y vimos pobreza extrema y es algo que todos deberíamos estar expuestos en nuestras comunidades, sea que sean las comunidades más de más alto estrato, pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado es lo que no queremos es que no queremos una pobreza general, que siempre necesiten SNAP. Nosotros queremos que salgan, que estén en una vivienda estable, en un empleo estable. Entonces, la meta debería ser que ellos no necesiten asistencia pública. Sometimes people do, though. A veces la gente hace eso. Yeah, when he was president, Donald Trump Cuando era presidente Donald Trump, proponió cortando beneficios de SNAP federales, que iba a aumentar la cantidad de niños que estaban recibiendo alimentos en la escuela. ¿Usted estaría de acuerdo con esa propuesta a ese punto? ¿Usted apoya alimentos y comidas universales para las escuelas? Este es otro lugar donde yo quizás sea diferente. Entre más hacemos universal todo, más costoso viene siendo y si llega a un ciclo. Yo sí pienso que hay una necesidad y pienso que hay una necesidad en las vidas de la gente, pero la meta es no quedarse con esa necesidad. La meta sería no salirse de eso. Una cosa que hicimos en nuestro programa es que en nuestro programa piloto, una de las cosas que yo tuve conversaciones con diferentes gentes fue sobre beneficios públicos, a donde la gente que estaban retrocediendo en vamos a decir, manutención de niños. Lo que yo pensé que eso fue un programa muy necesitado y eso fue una iniciativa. Todos estudios que han hecho, si un padre no está presente en la vida de sus niños, va a suceder que esos niños van a estar en pobreza, no ir a la universidad y retrocederse en todos los aspectos de su vida. Pero lo que sí vimos es que los padres que querían entrar en la vida de sus niños y también las madres solteras no tienen se metieron en una trampa donde cuando trataban eso se retrocedían también el ingreso o se mantenían recibiendo beneficios bienestar y eso no es lo que queremos hacer. Simplemente tener una malla de seguridad social. Eso no es lo que queremos que sea la meta. La meta debe ser ayudar a las personas, pero eventualmente que lleguen a estabilidad. Universal, no. Yo no estoy de acuerdo con universal todo el tiempo para todos. Yo pienso que esto llega a... ¿Y qué dice usted de cortando los beneficios? No voy a decir que yo entiendo dónde están los niveles de beneficios, pero yo sé que constantemente están expandiéndose y entre más lo expandemos, más personas van a coger los beneficios. Y cuando se meten en eso, va a ser difícil para que salirse. Esa malla social de seguridad, COVID lo ha hecho que está liqueando, pero por el momento, tú dijiste por el momento, si lo hacemos universal, es para siempre. Y eso es donde tengo problemas yo. Cuando uno empieza estos programas, es casi imposible de terminarlos. La meta debe ser tener lo menos personas posible en esos programas para siempre.
Y como dije al principio, esa malla de seguridad debe ser fuerte, ayudar a la gente que lleguen para atrás a lo que estaban haciendo. Y esa es una de las áreas que tuve fricción yo cuando logré mi oficina. Yo siempre estaba tratando de balancear todo lo que podemos y lo que necesitamos. Lo que quiere uno y lo que necesita uno es diferente. La necesidad es lo más importante y eso es lo que estamos enfocándonos. Hay muchos, yo quiero, pero tenemos que enfocarnos en las necesidades. Servicios sociales, pero asegurarse que la gente que están elegibles y la necesiten, reciben los beneficios que necesitan ellos, especialmente esos que están en hogares rotos, las madres solteras y los niños. Esos son los programas que nos enfocamos. Las preocupaciones que usted está hablando, lo que los socialistas dicen peligroso. Usted le da algo a una persona y toma el riesgo que van a ser dependientes. Pero a la otra mano tenemos una provisión en la constitución estatal que provee para que tienen que ayudar los necesitados. Y la realidad que no se ha aumentado la cantidad de dinero de beneficios en los últimos 10 años. El nivel máximo es $367 al mes por un individuo y $698 para un hogar de 3 con niños. ¿Piensa usted que eso es mucho o es suficiente para mantener la gente en dependencia permanente? No, obviamente dando el costo de vida y la pérdida de vivienda, obviamente no va a ser suficiente. ¿No sería mejor tener menos personas que sí pueden moverse hacia arriba en un trabajo y tener un programa que puede ser más amplio si es necesario por poco tiempo? Por eso que pienso yo que los programas que son universal, que van a empezar y nunca terminan, serían más inasequibles y puede ser lo opuesto de la intención. Pero yo sí, obviamente pienso en una familia de 4 y una madre soltera con niños, tratar con un par de $100 nunca va a funcionar. Otra manera de ayudar a la gente en pobreza es aumentando el salario mínimo. Actualmente el salario mínimo es $15 a la hora en algunos partes del estado, pero aún eso no es suficiente para la inflación, con respecto a algunos de los expertos en este programa. Ahora hay un empuje para aumentar a $18 la hora el salario mínimo. ¿Es algo que usted apoya? No. Los estudios enseñan que la mayoría de la gente que está trabajando con un salario mínimo no es su trabajo de tiempo completo, es un pequeño porcentaje de eso. Estamos hablando de salario mínimo, son trabajos de transición, trabajos de universidad. Sí hay gente que están tratando de lograr eh, trabajando salario mínimo, pero la meta es entrenarlos para subir y lograr más oportunidades. ¿Qué va a ser el número? 18, 21, 30. Pero ¿cómo diría usted de la inflación? Ahora está uno corriendo el rabo y va a seguir alrededor. 30% de los negocios pequeños ahora están fuera de negocio después del COVID. Y te puedo decir que yo he hablado con franquicias de pequeños negocios. Ellos no pueden contratar a las gentes. Y efectivamente en $15 la hora, los lucros y las compañías están ahí para recibir lucro. Y luego uno tira todo más en New York, los requisitos en New York, costos de tener un negocio en New York. Es tremendo. Yo sí pienso, ¿por qué no hacemos $25, $100 al hora? Eso sería mucho más fácil para la gente recibir, pero nadie va a poder pagar ese tipo de salario. Otra vez,
Para mí tiene que ser todo balanceado y es muy difícil para los negocios, especialmente los negocios pequeños, hacer negocio en New York y eso sería hasta peor. Errol? To the extent that we're shrinking the size of government the way you're describing. Al extent que estamos reduciendo el gobierno, candidates have called for, como dice usted, doesn't that reduce no reduce también lady lo que logra el Estado relacionado y se relaciona a los programas que corten programas en debe de aumentarlos. Vamos a empezar $400 millones a Hollywood. ¿Es un programa necesario? Un presupuesto tan grande como el de Nueva York y tan grande como Westchester. Hay mucho dinero para revisar aquí. Yo fui todos los 8 años que tuve. Tuve un presupuesto de 8 billones de dólares y me fui con 8 billones de dinero. El dinero al Departamento de Servicios Sociales le aumenté. Hicimos eso porque pudimos reducir la fuerza de trabajo a través de atrición y revisamos los programas que estaban funcionando y lo que no estaban funcionando. Yo estoy de acuerdo gastar dinero si se hace en la manera correcta y por las razones correctas. No estoy aquí para botar dinero o seguir dando dinero sin ninguno para atrás. Muchas cosas nos separan, nos disminúan y eso va a costar algo. Yo me gustaría gastar $100 sabiendo que se va a ir a la persona que lo necesita y en debe de $300 para beneficios, empleados del gobierno y todas las cosas que siguen con eso. Yo ni he hablado de lo que mi trabajo era después que me fui de ejecutivo del condado. Yo tenía 2 trabajos. Uno era ser la piñata republicana en CNN. Yo vi a Errol ahí muchas veces. Fue muy divertido hacerlo, pero yo fui el republicano que estaba en el aire. Pero mi trabajo principal durante ese tiempo, el cardenal Dolan me contrató a mí para trabajar directamente con él. A crear la fundación de Madre Cabrini. Si no saben lo que es eso, es una organización sin fines de lucro que no está afiliado con la arquidiócesis, pero sí se cae bajo la ley de caridades y el abogado general. El propósito de esto es gastar los $3 billones que tenían, pero lo van a tener con sus inversiones, pero gastar dinero para darle a compañías sin fines de lucro y otros. Hay 8 categorías: inseguridad de alimento y programas de alimentos, ayudando los que estaban en cárcel, nuevos inmigrantes. Estos son los programas que yo trabajé por 2 años y trabajando y dándole subvenciones a estas diferentes organizaciones. Algunos fueron a las caridades católicas y otros eran grupos católicos, no católicos. Fue una cosa muy buena y yo también vi diferentes cosas que no pude ver como ejecutivo del condado. Eso es fascinante. Sí, es muy interesante y fue por una causa muy buena. Y yo sí lo creo en esto, pero quiero que se haga en la manera correcta. Yo he visto lo peor en cómo se abusa el dinero y cómo se pierde el dinero del gobierno. Y también yo he visto cómo se va directamente en las manos de la persona que lo necesita inmediatamente y cómo hacerlo en una manera. Pues Rob Astorino, ejecutivo y candidato de gubernatorio, gracias por estar aquí. Aprecio la oportunidad de verlos todos, veo todos estos nombres. Es encantado de conocerlos ustedes en esta manera y espero que presten atención a esta carrera de gobernadores. Los neoyorquinos necesitan ayuda. Gracias, que pasen buena noche.
Le quiero dar las gracias a todos los candidatos por estar con nosotros esta noche. Un video completo estaría disponible en youtube.com. Hunger Free America. Errol, yo pienso que eso es. Gracias a todos por una gran conversación. Gracias. Que pase buena noche.